De los hackers Muy bien. para no censurarlos. Ya estamos en Facebook Live, mi querida maestra. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa número 20 de Derecho de Réplica. Hoy, como siempre, tenemos una gran invitada de superlujo. Hoy nos acompaña la maestra Odette Muñoz Espinosa, que nos va a hablar del tema la presunción de buena fe en la víctima de delitos sexuales. Pero antes de darle el uso de la voz, quiero saludar a mi coconductor, al sensei de la dogmática penal, el doctor Arturo Castañeda. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, mi querida maestra Denise, ¿cómo estás? Muy contento de saludarlos. Y sí, efectivamente, hoy tenemos, como siempre, a una gran invitada. Nos van a tachar a nosotros de ser discrecionales, ¿verdad, mi querida maestra? Pero pues es que tratamos, la verdad, de que vengan a este programa, pues, los más destacados. Nosotros nos liberamos, porque nosotros no tenemos que estar destacados en nada. Nosotros simplemente somos aquí los anfitriones. Pero los invitados, sí, normalmente tratamos de que tengan cierto nivel, y por supuesto que no podría faltar el día de hoy, ¿verdad, mi querida maestra? Así es. Para que la presentes. Claro que sí. Antes de darle el uso de la voz y la bienvenida a nuestra querida maestra Odette, vamos a presentarla con nuestros queridos alumnos, a los cuales les agradecemos que nos estén acompañando a través de las plataformas de Facebook y de Zoom. Bueno, la maestra Angélica Odette Muñoz Espinosa es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Es especialista en derecho penal. Tiene una especialidad en victimología. Tiene una maestría en derecho probatorio en el proceso penal por el Instituto de Formación Continua en la Universidad de Barcelona, España. Es doctorante en derecho por el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica INDECAJ. Tiene una especialidad en derechos humanos, es creadora y coordinadora del Diplomado en Delitos Sexuales, tiene un curso de especialización en teoría del delito, tiene un posgrado en Derecho Penal y Proceso Penal en Delitos Sexuales, Abuso Sexual, Infantil y Violencia contra la Mujer. Tiene un diplomado en Investigación, Juzgamiento y Litigio en Delitos Sexuales, un curso de memoria de testigos y aspectos de la entrevista en casos de abuso sexual. Tiene un curso en destrezas de litigación en delitos sexuales, un curso en aspectos fundamentales de la defensa en delitos contra la integridad sexual, un diplomado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y sistema judicial. Tiene un diplomado especializado en la atención e investigación de los delitos de género. Ha participado como ponente y conferencista nacional e internacional ante diversas instancias, entre las cuales se destaca la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También participó en el tercer encuentro latinoamericano de Derecho Penal y Penitenciario organizado por la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la UNAM. Como parte de su experiencia profesional, se ha desarrollado como litigante en forma independiente y como socia en diversos despachos jurídicos y actualmente es abogada postulante y socia fundadora en el año 2011 del despacho ME Abogados Penalistas. Pues bienvenida, maestra. Este es su programa y la dejamos para que desarrolle la temática, no sin antes el doctor Arturo nos quiere explicar un poquito de cómo va a estar la estructura de este programa. Y antes de darle el uso de la voz a nuestra grandísima invitada, ya escucharon su semblanza, ¿verdad? Pues nada más comentarte, mi querida maestra, el programa es tuyo, puedes hacer lo que quieras, pero en esta segunda etapa de derecho de réplica, lo que sugerimos es entre 10 y 20 minutos, normalmente usan 15, pero si tú quieres menos, si tú quieres más, adelante, para exponer el tema, para que posteriormente podamos entablar entre todos los que están aquí, nosotros, ahora sí como si fuera pregunta-respuesta, a partir precisamente de la explicación de tu tema, algo que pueda ser benéfico para todos. Insisto, es solo una sugerencia. Adelante, mi querida Odette. Muchísimas gracias. Bueno, pues previo a entrar al tema, quiero agradecer por esta invitación, por supuesto, a la maestra Denise y al maestro Arturo en este espacio que además me parece que es muy importante porque sí genera el debate, genera la argumentación, pero sobre todo la réplica en esta argumentación. Y es un tema
al menos el que vamos a abordar, es un tema demasiado controversial, así que yo espero que pues, se genere un buen debate entre nosotros tres, porque pues a lo largo de lo que va el año y finales del anterior, pues surgieron casos sumamente mediáticos en donde se puso en entredicho este principio de buena fe en delitos de género en general, pero también en los delitos sexuales. Y eso implicó a los delitos sexuales como tal. Entonces, para poder empezar este tema, a mí me gustaría dar una introducción muy breve, sin entrar tanto a detalle del sistema anterior, pero quisiera que entendiéramos de dónde surgió el principio de buena fe. Nosotros tuvimos una reforma del sistema penal en 2008, todo el mundo lo sabe, con un Código Nacional del 2016, en el que migramos de un sistema que se le conoce, dependiendo de la entidad federativa, como mixto, tradicional o inquisitivo, al acusatorio. Pero en el sistema anterior, como lo llamaran o como lo conocieran, la averiguación previa, que era en donde se desfilaba la investigación, quien tenía la fe era el Ministerio Público. Quiero comentárselos de esta forma porque me van a decir, ese principio de buena fe surgió con el sistema penal acusatorio, entre comillas, sí, pero en el sistema anterior, el Ministerio Público gozaba precisamente de fe pública. Esta fe pública lo que hacía es que cualquier acto de investigación, diligencia, entrevista, testimonios que en ese momento se conocían así, estaban cargados de esta fe pública. La persona denunciante o querellante iba y daba su testimonio, porque así se llevaba a cabo el desahogo de la testimonial ante la gente del Ministerio Público, y ahí ya adquiría esa diligencia como tal, prueba plena por tener esta fe pública del Ministerio Público. Y partiendo de ahí, no se cuestionaba la actividad del Ministerio Público, no se cuestionaba ni siquiera el contenido por la fe pública. Cuando llegaba al auto de plazo, el tipo de valoración que se hacía era tasada y así se denominaba como una prueba plena para dictar los autos de plazo constitucional. Y lo único que se llevaba a cabo a lo largo del procedimiento eran ampliaciones de estas testimoniales a modo de preguntas que se desprendieran de aquello que no se hubiera dicho en la testimonial y solo aclarara. No existían estas preguntas sugestivas, no existían este tipo de contrainterrogatorio permisivo con sugestivas, no existía eso. Todas las preguntas tenían que ser abiertas, tanto de la gente del Ministerio Público como del defensor. Pero si la víctima no iba, si el denunciante no iba o si el testigo no iba, no pasaba nada. Tan no pasaba nada que cuando acudía era sorprendente. Y cuando no acudía, que era lo cotidiano, lo único que se decía es, bueno, pues ya se desahogó la testimonial ante la gente del Ministerio Público y tiene fe pública. Es prueba plena y no se pudo llevar a cabo lo que ahora conocemos como principio de contradicción. Cuando se hace este sistema penal acusatorio, la figura de la asesoría jurídica nace junto con el sistema. Anteriormente no existían los asesores jurídicos, no existía el abogado victimal. Las víctimas podían ir, pero quien representaba a la víctima y a la sociedad era el Ministerio Público. Cuando esto se lleva a cabo, se crea esta figura de asesor jurídico y se le da participación a la víctima, pero se le quita la fe pública a la gente del Ministerio Público. Y entonces se dice, bueno, entonces las víctimas, al rendir lo que antes se conocía como testimonio y ahora es una entrevista, pues hay que creerles. Tenemos que partir de la buena fe del dicho de quien denuncia. No podemos partir de no creerles, porque el sistema anterior privilegiaba la presunción de culpabilidad. Es decir, le creo al 100% al denunciante y es quien tiene que acreditar la no responsabilidad o la no culpabilidad o inculpabilidad también, es la persona a la que se le dicta un auto de formal prisión. En este sistema se dijo, nace el principio de presunción de inocencia, pero ese principio de presunción de inocencia no implica que a contrario sensu se diga que a la víctima denunciante o querellante no se le debe creer, sino también se le debe creer, porque ya no hay fe pública, porque ahora hay que darle fe a alguien. Y entonces nace el principio de buena fe. Ese principio de buena fe tiene esos orígenes de transformación de los sistemas. Se fue robusteciendo por el tipo de delitos y
derivado de que diferentes sentencias de la Corte Interamericana se señaló que se le tenía que dar credibilidad a los dichos de las víctimas y en concreto delitos sexuales. Generalmente en los delitos sexuales, de forma estadística, no se denuncian, las víctimas no denuncian. Cuando logran hacerlo, se tiene que creer. ¿Por qué? Porque rompieron la barrera o ese obstáculo de no denunciar por el estigma que genera, por el miedo que genera, por la crítica social o familiar que pudiera generar, dado que pudiera ser el agresor parte de su mismo círculo. Entonces, se dijo, si las mujeres, en el caso concreto de una mujer, siendo víctima de un delito sexual, no está denunciando, estadísticamente hay una cifra negra demasiado alta de violencia sexual, pero no denunciada, y logran denunciar, es porque han roto esas barreras, esos obstáculos que la perspectiva de género poco a poco nos ayuda a visibilizar. Rompe esos obstáculos y entonces cuando por fin logramos recibir esas denuncias, que es una labor de la fiscalía, romper esos obstáculos para que se logre la denuncia, una vez que logran denunciar le tienes que creer. El principio de buena fe es cree en la víctima. El principio de buena fe es de inicio no existe ningún motivo por el cual ella esté mintiendo. Es como el principio de presunción de inocencia, porque además ambos son principios legales, son presunciones tasadas en la ley. Una es constitucional y la otra está en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. No es un invento, no es un tema de la perspectiva de género, es un principio que está tasado en la Ley General de Víctimas, principio de buena fe. Y se señala así, las autoridades al recibir los testimonios de las víctimas o las entrevistas de las víctimas deberán no cuestionar el dicho, sino creer. Evidentemente, el sistema penal acusatorio tiene un principio de contradicción y permite que a lo largo de este proceso se pueda desvirtuar este dicho. Pero también un tema importante es que dentro de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana, que en concreto es la sentencia de Inés Fernández Ortega contra México, por supuesto, y de Valentina Cantú, también contra México, en donde se estableció que el dicho de la víctima tenía mayor preponderancia en temas de delitos sexuales. Pero eso no significaba que con ese mero testimonio se podría llevar condenas. Solamente estipuló que dado que son delitos que generalmente se cometen en el ocultamiento, que son delitos donde el agresor busca no ser visto, que son delitos donde el agresor busca no dejar una huella probatoria. Son delitos que generalmente carecen de pruebas directas, carecen de estos medios como un video o un testigo directo. Generalmente son testigos circunstanciales o accidentales o medios de prueba que son totalmente circunferenciales, ni siquiera son directos. Y entonces lo que dijo la Corte Interamericana, y también así lo acogió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo directo en revisión, que sí, que en un momento se los voy a dar porque voy a entrar a detalle de ese amparo, señaló que no es suficiente el relato. Si bien es cierto, hay que darle credibilidad y existe este principio de buena fe, lo cierto también es que este sistema penal acusatorio lo que privilegia es que las pruebas se enlacen entre sí, es decir, que haya una concatenación de medios de prueba para poder llegar a un resultado, un esclarecimiento de los hechos, pero no de forma 100% acreditada, sino lo más probable a lo que pudo haber sucedido. Y entonces, partiendo de ahí, se dice, bueno, el dicho de la víctima adquiere preponderancia, de forma aislada no puede sostener una sentencia condenatoria, sino por el contrario, tienen que existir material probatorio que de forma circunstancial robustezca ese dicho. Y esos medios de prueba generalmente no son pruebas que se constituyan al 100%. Sí, casi siempre en los delitos sexuales solo se dan indicios, solo generan un indicio que va a construir la prueba circunstancial. Evidentemente, la teoría de la prueba circunstancial es más compleja que solo lo que estoy diciendo, pero se crean indicios y se genera la prueba circunstancial que después, en suma con el testimonio de la víctima, que genera un estándar probatorio más elevado,
se logra concatenar y dictar una sentencia condenatoria. Yo he escuchado muchas veces, dictaron sentencia condenatoria solo con el dicho de la víctima, porque el dictamen en química no arrojó nada, porque el dictamen en ginecología no arrojó tampoco nada, porque el dictamen en psicología dice que existió un daño psicológico probable del hecho delictivo, porque nada más estaba la prenda, porque solamente se hicieron fotografías del lugar de los hechos, pero no se ponen a pensar que los indicios se desprenden precisamente de de este material probatorio donde se dice que no hay nada. Generalmente la prueba circunstancial se construye de eso. Y entonces, si nosotros seguimos afirmando que los dichos de las víctimas están aislados y que así se están dictando condenas, probablemente estemos haciendo vista prácticamente ciega a esos indicios que probablemente están sustentando la prueba circunstancial, que en el razonamiento judicial se concatena y dictan sentencias condenatorias. Se critica mucho el principio de buena fe por esto, pero me parece que tiene mucho que ver con el desconocimiento del cómo se lleva a cabo la valoración en delitos sexuales, que es una valoración que, si bien deriva del sistema de libre valoración que en nuestro sistema penal acusatorio rige, también es cierto que hay reglas especiales para delitos sexuales que no aplican en otros delitos. Y entonces tenemos un sistema de valoración general y un sistema de valoración especial. Y es de este sistema de donde emana lo que estoy diciendo. Todo esto está respaldado con amparos directos en revisión, pero no quiero entrar todavía de lleno a ello, porque pues a modo introductorio quería decir o mencionar esto para pues empezar a entrar en controversia y de ahí partir a ver qué sale. Y sobre todo en los casos que últimamente están generándose mucha polémica sobre violencia. Pues mira cómo nos dejaste a todos esperando esta parte, obviamente, de los amparos indirectos, pero sé que ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Tú, maestra, empiezas o me dejas? Adelante, doctor. ¿Sí? Porque la maestra ya desde el otro día tenía unas preguntas ahí. Quería hacer también unas audiencias, ¿no? Que habías tenido. Pero mira, No me quiero acordar de esas audiencias. mi queridísima maestra Odette, a ver, eh, va a ser muy interesante entrar a estos tópicos de los amparos indirectos y esta parte especial respecto a la valoración, porque todos pensaríamos que las valoraciones como tal, conforme a tu 261, conforme a tu 265, estas partes de que si las reglas de la lógica, obviamente la mal llamada prueba circunstancial, que no es otra cosa más que esta prueba indiciaria, pero más bien es una manera de valorar de manera conjunta, porque sabemos que 261 y 265 nos dicen, primero vete a la prueba como tal individualizada y posteriormente armónica, ¿no? Creo yo, y aquí es donde vamos a empezar a poner los puntos en donde unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. A ver, hiciste un símil entre presunción de inocencia y buena fe. Una presunción de inocencia que tenemos ahora ya nosotros en la Constitución, e inclusive que permea por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ante lo que yo siempre he dicho, la mal llamada más allá de toda duda razonable, pero ahí está. Y la Corte nos vino a decir que esta se da en tres vertientes: tu carga de la prueba, tu estándar de prueba y tu trato procesal. Si hasta ahí estamos de acuerdo, de las tres vertientes de la presunción de inocencia, dos son sustantivas, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, carga procesal y estándar procesal son netamente de contenido probatorio sustantivo. Contenido probatorio sustantivo. Es decir, vamos a analizar lo que en juicio nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito, responsabilidad y como consecuencia, pues su pena. No obstante, me parece que la lectura del 5 de la Ley General de Víctimas, déjame, lo pongo aquí para que todos lo, lo vean. A ver, acá. La lectura del 5, cuando establece, déjame lo pongo un poquito más grande, cuando establece, las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas
y nos dice que los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de los derechos de las víctimas no deberán criminalizarla, ni responsabilizarla por su situación de víctima, y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde que lo requiera, y respetar y permitir su ejercicio efectivo a sus derechos. Me parece que estaríamos hablando más de un derecho no sustantivo, sino de tutela judicial absoluto, conforme a esta lectura. Ya tú nos vas a ilustrar ahorita. Si esto es verdad, entonces, ¿qué posibles errores se estarían cometiendo cuando en un juicio en donde se analiza o la litis petendi, el objeto de la causa, es un tipo penal de naturaleza sexual, algún operador pudiera entender como una ventaja, ojo, no de tutela judicial, no, sino sustantiva o hasta procedimental en estricto sentido en favor de la víctima. Es decir, para poder actualizar tu tipo penal necesitamos 4 elementos. Tenemos 2, pero como es víctima y es de buena fe, entonces vamos a presumir esos de buena fe sin hablar de algo indiciario, ¿no? Porque pasa, ¿no? Normalmente. Inclusive con esto termino para darte el uso de la voz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta pugna que hay en donde nos dicen, es que al tratarse de un sistema penal acusatorio, los juzgadores no podemos, como en otras materias, realizar las llamadas diligencias de mejor proveer, ¿cierto? Es decir, esta prueba que nunca ofreció el Ministerio Público y que el juez tiene que ofrecer. Y hay una pugna, y yo me voy a decantar por una de ellas. Una hipótesis es, no, porque nuestro principio de presunción de buena fe de la víctima, así como el manual con perspectiva de género, los protocolos de delitos sexuales y demás, hacen que en estos casos sea una excepción a la regla. Y la otra postura, en donde nos dicen, no, nada de excepción a la regla. Yo como juzgador, por supuesto que puedo traer prueba, aunque no me la haya pedido el Ministerio Público, pero no es prueba para el tipo, es prueba para acreditar la existencia o no de una vulnerabilidad y poder dar acceso a una tutela judicial de la víctima con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera. Yo, por supuesto, que me decantaría por la segunda, es decir, no es que hay una diligencia de mejor proveer para que en estos casos el juez pueda traer la prueba que quiera, sino que debería de realizarlo solamente conforme a lo que acredite o no la perspectiva de género. Pero fuera de ello, creo que aquí va a haber bastante tela donde cortar en el sentido de, ¿realmente podemos decir que una es de carácter sustantivo, presunción de inocencia, y que la otra es de carácter de tutela judicial? ¿O podemos tomarla en cuenta también como una analogía a la presunción de inocencia para poder presumir valoraciones, mi querida maestra? Está apagado el micrófono, maestra. Listo. Me parece que es muy clara la respuesta y todo voy a derivar de lo que tú mismo me dijiste. Tú me expusiste el artículo 5 de la Ley General de Víctimas y de forma textual hay un punto que divide. ¿Qué significa esto? Que la presunción de buena fe es un principio, sí, pero es una presunción. En su primer línea de este párrafo señala eso como una presunción, es decir, sí es un símil de la presunción de inocencia. Es un símil, porque es una presunción, lo está marcando y es una presunción legal. Partiendo del punto de no deberá criminalizarse, no deberá responsabilizarse, es un derecho que sí es bien, como bien lo dijiste, de tutela judicial efectiva, pero es un tema procesal y probatorio. ¿Por qué? Porque así como en la presunción de inocencia, existe la vertiente relacionada con la regla de trato y la regla de trato extraprocesal. También existe una vertiente en la presunción de buena fe relacionada con el trato a las víctimas. Es decir, yo debo tener a una víctima y tratarla como tal. No es
yo te privilegio a ti víctima, sino también te creo y te trato como víctima. En ese trato te otorgo medidas de protección, te otorgo providencias precautorias. Es más, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia puede plantearse órdenes de protección urgentes. ¿Por qué? Porque valga el feminismo si quieren, pero es el yo te creo, ¿vale? Y entonces, partiendo de ahí, esta presunción sí se vuelve, después de que es una presunción al inicio, posteriormente se vuelve una forma de trato, una regla de trato a la víctima. Y en esta regla de trato están implicadas todas las partes procesales, incluyendo al juez, asesor jurídico, defensa, fiscalía, peritos y el mismo imputado, acusado o procesado. ¿Por qué? Porque a lo largo del procedimiento, en delitos sexuales, se ha cuestionado el comportamiento de las víctimas, se ha cuestionado su preferencia sexual, se ha cuestionado la vestimenta de las víctimas, se ha cuestionado si salen de noche, se cuestiona si están solas. Y entonces, esta regla en la que nosotros tratamos prejuiciosamente a la víctima, la presunción de buena fe la tacha. Dice, tú no puedes llevar a cabo un material probatorio que prejuzgue, que estereotipe, que criminalice o responsabilice a una víctima de delitos sexuales. Ella no es culpable y no es responsable ni la puedes criminalizar por cómo se viste, por dónde camina, por con quién camina, o si sale de noche, o si se equivocó. No puedes. Es más, no puedes cuestionar ni siquiera si sigue viviendo con su agresor sexual o si tiene comunicación o contacto con su agresor sexual. No cuestiones, tú no puedes cuestionar eso. ¿Por qué estás cuestionando eso? Eso es prejuicioso. Y entonces lo que dice este principio de buena fe es precisamente eso, que debes considerar que es una presunción legal asímil de la presunción de inocencia. Solo la puedes derrotar con prueba en contrario. Prueba en contrario. Si tú no traes como defensa una prueba en contrario, entonces no puedes argumentar que carece de credibilidad del dicho de la víctima, porque es una presunción legal, teoría general del proceso. Partiendo de ahí, las reglas. Bueno, está bien, puedes cuestionar, puedes atacar la credibilidad de la víctima, pero no de forma prejuiciosa, estereotipada, revictimizante y mucho menos criminalizadora. No puedes hacer eso. Y este artículo 5 lo desarrolló en la Ley General de Víctimas, pero como les mencionaba hace un momento, existen varios amparos directos en revisión que hablan al respecto y sentencias de la Corte Interamericana, que ya dije 2, pero existen otras a nivel interamericano que también hablan al respecto. De los 2 amparos directos en revisión que quisiera compartirles, uno es el 1412/2017. En este amparo se analiza la valoración del testimonio de una víctima de delitos sexuales. Y en por así decirlo, la ratio de la misma sentencia, empieza a hacer un análisis del cómo tiene que llevarse a cabo la valoración y se vuelve doctrina. Esa doctrina hace que surjan diferentes tesis relacionadas con la violencia sexual. Y ahí determina, en temas del testimonio de la víctima de un delito sexual, este adquirirá preponderancia. Segunda regla, no será suficiente con ella misma para dictar condena, sino tendrá que robustecerse con mayor material probatorio. La misma ADR dice, debes concederle este valor probatorio preponderante. Tienes que creerle, pero no va a ser suficiente y tienes que enlazarlo con más material probatorio. Entre ellas, y no es la única, pero dice entre ellas la prueba circunstancial, que coincido contigo que está mal llamada, pero en el ADR así la llamaron, ¿ok? Y así la han reconocido, desafortunadamente, en las doctrinas de diferentes amparos directos en revisión. Estas pruebas circunstanciales es una de varios medios de prueba con la que se podría robustecer el testimonio de la víctima. Pero, en concreto, este amparo directo de revisión nos hace doctrina en relación a la valoración del testimonio de una víctima y contempla la no revictimización y el principio de buena fe.
cree a la víctima. Y solamente con una prueba que demuestre que la víctima no puede o no se le debe otorgar credibilidad, es cuando podremos, en todo caso, argumentar al respecto. Mientras, no. Además de esto, existe otro amparo directo en revisión que menciona también que es el 3186/2016, que también habla sobre que generalmente se cometen en ocultamiento, que generalmente carecen de pruebas directas, porque no existen pruebas gráficas, documentales o mayores, de forma directa. Y para sustituir esto, el mismo amparo directo en revisión señala que se puede construir la prueba circunstancial a través de indicios y que sería una muy buena forma de concatenar el testimonio de las víctimas. En este amparo directo en revisión se señala que la prueba circunstancial es un medio que de forma excepcional se tiene que usar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede usar en cualquier investigación de delito. Ninguna. No puedes. La prueba circunstancial se ha usado prácticamente de forma indiscriminada en cualquier delito. Pero la teoría de la prueba circunstancial señala que es una prueba excepcional, que solamente se debe utilizar en aquellos casos, dada su complejidad, no pueda llevarse a cabo un material probatorio directo. En el caso de los delitos sexuales, el mismo ADR señala, bueno, pues como aquí no hay pruebas directas, es muy difícil que existan. Entonces aquí sí cobra importancia la prueba circunstancial, porque como es excepcional para estos casos, esa sí puede sobrevivir en los delitos sexuales. Ese sí puede llevarse a cabo su concatenación o su adminiculación o su enlace armónico para poder sustentar una sentencia condenatoria. Esos dos amparos directos en revisión son la base de muchas de las sentencias de delitos sexuales. Evidentemente, yo les mencioné que existían las sentencias de la Corte Interamericana, que les mencioné ya dos, pero les quiero mencionar otras que no son mexicanas, pero que hablan del por qué no puede llevarse a cabo un juicio de estereotipado o criminalizante sobre unas víctimas de delitos sexuales. Estas sentencias empezaron a llevar a cabo un análisis de los casos que llegaron a la Corte y se dieron cuenta que la mayoría de los intervinientes, incluyendo peritos y policías, llevaban prejuicios en sus análisis, llevaban estereotipos sobre las víctimas. Y entonces la misma Corte Interamericana mencionó, eso está afectando la credibilidad y no puede eso afectar la credibilidad. Eso es una cuestión sesgada. Eso es un tema totalmente social, no es un tema jurídico. Yo no le puedo restar valor probatorio al testimonio de la víctima solo porque me digan que, mírela, ve cómo se ve, mírala, ve cómo se viste, o mírala, vino con un escote. No puedes hacer eso, o sea, tú no puedes llevar a cabo ese tipo de argumentos. Y partiendo de aquí, los jueces sustentan estos ADRs con las sentencias de la Corte Interamericana que son, 1, caso Gutiérrez Hernández y otros versus Guatemala. ¿Qué dice esta sentencia de la Corte Interamericana? Habla de un caso en el que sí hay una agresión sexual a una persona, pero cuando los policías de investigación intervienen, hacen frases, ejemplo, los voy a sacar de la misma sentencia, como que era una persona que sostenía relaciones amorosas con sus amantes, que era insaciable sexualmente y que le realizaban una cadena o una guerra de llamadas, posiblemente por celos u otro motivo, refiriéndose esto al comportamiento sexual de la víctima. Ese tipo de frases fueron analizadas por la Corte Interamericana y señalaron que esas manifestaciones eran totalmente prejuiciosas sobre el comportamiento previo de una víctima de agresión sexual y que lo que generaron era que se le restara valor probatorio justificando el delito, justificando la agresión sexual. Y entonces la víctima perdía, totalmente perdía. Nuestro sistema en delitos sexuales, y no me van a dejar mentir, en México en concreto, ha sido una población sumamente prejuiciosa. Y lo digo de esta forma porque en los casos mediáticos que últimamente han sonado, que son 3 en concreto, se ha llenado de prejuicios el medio jurídico. Yo no he visto un comentario publicado en redes que no tenga un prejuicio sobre alguno de los intervinientes. Todos tienen un prejuicio. Y eso es lo que genera que la Corte Interamericana haya tenido que intervenir
para decir en delitos sexuales no puedes utilizar argumentación prejuiciosa y estereotipada, y mucho menos criminalizadora. No puedes llevar a cabo eso. Otra sentencia de la Corte Interamericana es el caso Belis Franco y otros contra también Guatemala. En esta, igual, de la misma forma, hacen un análisis sobre el comportamiento previo de la víctima y las frases que utilizaron fue, era una cualquiera, era una prostituta. Y me queda claro que estaban refiriéndose a que la persona pues se dedicaba a cierto trabajo, pero lo estaban utilizando para justificar la agresión sexual. La siguiente sentencia fue el caso Velázquez Pais y otro versus Guatemala. En esta misma sentencia utilizan el mismo modus que en la anterior, refiriéndose a una mujer víctima de agresión sexual como su perfil correspondía al de las pandillas y al de una prostituta, cuya muerte no debe investigarse. Evidentemente, además de existir una agresión sexual, existió un feminicidio a ojos de la Corte Interamericana. Y se estaba justificando la muerte de una persona que tenía cierto trabajo sobre cualquier agresión que hubiese sufrido. El hecho de matarla era más importante para el Estado. Preferimos no tener una persona como esa mujer. Esa era la idea del Estado para poder dictar ese tipo de manifestaciones y al final restarle importancia a lo que importaba realmente, que era el feminicidio con previa agresión sexual de esta víctima. Bueno, pues ya vienen los casos de Fernández Ortega y otros, y también sí, por parte de la misma Corte Interamericana sobre la orientación sexual. Cuando Interamericana, que en concreto una es más famosa, que es Caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Y en esta misma sentencia de la Corte Interamericana se podía desprender un factor para restarle valor probatorio al mismo testimonio de la víctima. Ese tipo de análisis judicial llegó a la Corte Interamericana y se tachó de prejuicioso. Posteriormente, bueno, pues ya vienen comunicaciones de la CEDAW en la que se señala que existía una estadística muy alta de que la población señalaba a las mujeres como aquellas que podían hacer acusaciones de una forma muy fácil sobre delitos sexuales. En esta estadística, lo que dijo la misma CEDAW, que es la comunicación 18-2008, por si quieren buscarla, en el párrafo 8.5 menciona que gran parte de la población lo que hace es cuestionar el dicho diciendo, eres mujer, entonces fácilmente puedes denunciar delito sexual. ¿Eres mujer? Bueno, pues seguramente estás mintiendo. Bueno, eres mujer, entonces probablemente tú tuviste la culpa de que te agredieran sexualmente. Y esta comunicación lo que hizo fue evidenciar que de forma prejuiciosa se ha dicho que las mujeres fácilmente acusamos por un delito sexual. Y eso solamente ha tenido base prejuiciosa, porque no ha existido una estadística más grande que aquella estadística que habla sobre las denuncias que no existen sobre hechos reales de agresiones sexuales. Ni tampoco es superior esa estadística frente a la de aquellas que sí logran denunciar y han roto las barreras u obstáculos para poder hacerlo. Esas estadísticas que hablan de que las mujeres fácilmente denuncian un delito sexual son muy mínimas. Son bajísimas. Y se vuelven un prejuicio frente a denunciar por alguna circunstancia. Esto es la base. Esto es la base cuando llegamos a audiencias. Esta base es la que nos enfrentamos día a día, tanto defensores como asesores jurídicos, porque yo no solo soy asesora jurídica, sino también defensa. Y en esas defensas cuido muchísimo mi lenguaje, cuido muchísimo señalar que no se cuestione el testimonio de la víctima. Generalmente de forma estratégica, lo que su servidora lo que pretende concatenar el testimonio de la víctima, porque eso sí lo puedo cuestionar.
Y si yo dejo aislado el testimonio de la víctima, aún con buena fe, aún con preponderancia probatoria, aislado, no puede sostener una sentencia de condena. Las estrategias de defensa yo generalmente las recomiendo así, porque la perspectiva de género no es yo te creo. La perspectiva de género lo que busca es visibilizar los contextos del día al día de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. No solo de las mujeres, sino de hombres que puedan considerarse vulnerables. Niños, personas con alguna discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+. O sea, no es solamente la perspectiva de género, no es de las mujeres. La perspectiva de género es una figura para que podamos alcanzar condiciones de igualdad en la administración de justicia, que se visibilicen los contextos, porque generalmente cuestionamos, ¿por qué no denunciaste en el momento de que te ocurrió el hecho y denunciaste un año después? Bueno, pues la perspectiva de género ayuda a contextualizar y justificar el por qué tardó un año en denunciar. Vemos los motivos, reconocemos los motivos. Eso es la perspectiva de género. No darle, no es te creo y porque eres mujer, te beneficio. Eso no es. Si bien tú me mencionaste cuál es el error es creer esto, creer que la perspectiva de género es creer el todo de la mujer, pero sobre todo, otro error es no conocer correctamente lo que es una perspectiva de género, la metodología de perspectiva de género. Ese sería el segundo error. Y el tercero con el que yo podría concluir es no conocer la valoración especial en delitos sexuales. Eso sería en concreto. Primero que todo, Maestra, perfecto, nada más tenemos una mano levantada porque yo también, si quieres, Carmen, luego si tú le quieres preguntar algo, mi estimada maestra, y ya después yo aquí. tenemos dos manitos levantadas, Ramón, Carmen y Carter Por también. favor, preguntas concretas para que nuestra invitada nos pueda dar respuestas concretas y tengamos más tiempo y más oportunidad de preguntar a los demás. Adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Maestra, excelente aportación, pero sí, en la realidad es otra cosa. Yo apenas inicié una denuncia de delito sexual de la violación de dos niños de 8 y 10 años y me decían, no voy a decir el Estado de la República, pero me decía la MF, la Ministerio Público que estaba ahí, que ya habían pasado 7 años y que no me la podía iniciar. Yo le dije, en serio, estoy en una agencia especializada, ¿no? Entonces, la realidad es otra en la práctica. Te ponen muchas trabas, dicen, y sí es cierto lo que dicen los niños, o sea, sí, la verdad es que te genera una impotencia el estar ahí y que te digan eso. Y estamos, bueno, yo estaba en una agencia especializada. Los niños habían viajado 14 horas para llegar a esa agencia porque en su comunidad no había. Hablo de una comunidad de la Sierra de Oaxaca y no, de verdad, es triste. O sea, le tuve que, pues casi pelearme con el Ministerio Público para que me iniciara la denuncia. Entonces, la verdad es que sí, muy interesante su aportación de usted en el que dice, sí hay que manejar perspectiva de género, la metodología. ¿Qué es perspectiva de género? Porque no es nada más hablar de las mujeres, ¿no? También hay varones que a lo mejor han sido abusados sexualmente o violados, ¿no? Y también se considera una población vulnerable. Bueno, más que eso es nada más felicitar a la ponente, excelente la aportación que hizo. Muchas gracias. Ramón Martínez, muchas Ramón. gracias, mi querida Carmen. Gracias a usted, gracias a usted. Perdón. Muchas gracias, doctor. Maestro Odette, bueno, yo comparto en relación a lo que nos comenta de el trato a las autoridades, siempre debe ser presumir la buena fe de las víctimas, tanto del Ministerio Público y del juzgador, e incluso considero que sí se debe distinguir la presunción de inocencia de la presunción de buena fe de las víctimas por lo siguiente. La presunción de inocencia, el agente del Ministerio Público lo que va a buscar en el transcurso del juicio es vencer esa presunción de inocencia. Desde mi perspectiva, así se dicte una sentencia absolutoria, la presunción de buena fe de las víctimas no debe de ser vencida o no debe ser el objetivo de la autoridad.
Ahora, mi duda, doctor, maestra, es ¿qué pasa ante colisiones de derechos con esta buena fe? Entiendo que a la víctima las autoridades no les deben cuestionar su calidad de víctima, las circunstancias bajo las que ocurrió el hecho, pero ¿qué pasa cuando colisionan derechos entre el imputado y la víctima? Creo allí yo que viene la problemática. Y si me permite poner un ejemplo fáctico de cómo se daría esto y la problemática, cómo se agravaría, lo pongo en un caso de violencia familiar. Se dictan medidas de protección por 90 días, presumiendo la buena fe de la víctima y considerando el riesgo al que está expuesta si cohabita con su agresor, pero posteriormente las medidas de protección no pueden durar más de 90 días, se tiene que judicializar la carpeta y en todo caso de que esas medidas de protección se requieran ampliar, ya tiene que ser a través de medidas cautelares, con un acto de vinculación de proceso anterior a ello. Pero aquí, ¿qué tanta exigencia debe tener la gente del Ministerio Público para que esa buena fe no sea suficiente para que esas medidas de protección, una vez escalen a medidas cautelares, sigan con esa línea probatoria, sino que ya cuando hay colisión de derechos, ya el imputado está siendo llevado ante un juez y ante un proceso penal, pues el estándar probatorio escale y esa presunción de inocencia no baste. Espero haberme dado a entender, maestra. Muchas gracias. Sí, totalmente. Mira, cuando existe una colisión de derechos de forma genérica, la fórmula, todo se resuelve a través de la ponderación. ¿Qué hace la ponderación? Se hace, por así decirlo, una comparativa de cuáles son los derechos en sí que se colisionan. Un ejemplo es libertad versus patrimonio. O sea, ahí hay una colisión de derechos y tendríamos no que decir qué derecho vale más, sino qué derecho, por así decirlo, importa más, ¿no? Lo que hace Robert Alexi es una especie de fórmula matemática donde asignan números para que poco a poco se genere un resultado numérico y con base en ese resultado numérico, aquel que alcance una superioridad es el que se pondera y sobre el que se protege. Lo que hace son los derechos a colisión. Después realiza un análisis de cuáles son o cuál derecho afectado podría generarse de mayor gravedad. Es decir, si yo limito la libertad frente al patrimonio, la afectación sería más gravosa o menos gravosa. Si yo limito el patrimonio frente a la libertad, la afectación sería más gravosa o menos gravosa. Y entonces en ese margen de gravedad, a ver a quién afecto más, también se asigna un valor numérico. Y posteriormente es qué tan esa gravedad que se generó, si puede ser resarcida, o sea, si puede existir una especie de reparación, si de verdad va a haber el derecho, va a poder proteger justificadamente, es lo que conocemos como la necesidad de cautela, si va a poder sostenerse. Y entonces, y Robert Alexi le gustaban los números, no sé por qué era abogado, pero al final del día, fija números y da un resultado numérico. Y en ese resultado numérico, derivada de esta fórmula, es como se llega a la resolución de proteger cierto derecho más frente a otro derecho más en una colisión de derechos. Y lo mismo sucede con la presunción de inocencia y con el principio de buena fe. Solo que el principio de buena fe, el derecho que se está protegiendo es el acceso a la justicia. ¿Ok? El conocer la verdad, que en temas de derecho penal, procesal penal, es el esclarecimiento de los hechos, es una vertiente del conocer la verdad. Y en el tema de la presunción de inocencia, lo que se está protegiendo es la libertad, la seguridad jurídica, el debido proceso. Son temas, dos derechos totalmente distintos. Te das cuenta que de repente acusatorio, tú mencionaste que la autoridad generalmente está buscando destruir la presunción de inocencia, pero también debe reconocerse que el sistema penal acusatorio señala que uno de los objetivos de este sistema es el esclarecimiento de los hechos. Y en ese esclarecimiento de los hechos, como objetivo, podría ser también destruir la buena fe. Es decir, proteger a la persona que se dice y se presume inocente también implica investigar, no cuestionar, pero sí investigar de forma objetiva si existe un origen para la denuncia de un delito sexual. Y te lo pongo en un ejemplo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que arrojó
déjame te digo cuál es el número del amparo directo. Es amparo directo en revisión 3797 diagonal 2014. Es un caso muy conocido porque se ve involucrado, obvio, mamá, papá y una de las niñas. Y existió una época muy, muy desagradable en el medio jurídico relacionado a que todo contienda familiar terminaba en una contienda penal por un delito sexual. O sea, era como una estrategia de ayúdate con una denuncia por un delito sexual para poderle quitar la patria potestad o para limitar las convivencias del padre con los hijos, ¿no? Esta sentencia emana de un juicio familiar y lo que se hace es después una denuncia por una agresión sexual del padre hacia la niña. Escala en el sistema anterior que se le dicta un auto de libertad por falta de elementos para procesar y se confirma este auto a través de la sala. Cuando esta señora se da cuenta, lo único que fue la averiguación previa en copia certificada ante el juez de lo familiar, perdiera la patria potestad del padre. Escaló tanto porque al final de cuentas sí se le dictó auto de libertad, pero ya había generado consecuencias en la vía familiar y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese análisis de la Suprema Corte se señaló una habilidad sobre la niña porque existía un móvil por parte de la madre para llevar a cabo la denuncia de un hecho sexual, utilizando desafortunadamente a su hija. No dice la Suprema Corte que su destino dice. Para determinar que es así, es es el origen del testimonio. Si compraron alguna memoria, si la memoria está siendo errada o si fue sugestionada a través de múltiples preguntas o a través de los actos de investigación que se ejecutaron conmigo. Y entonces, la Suprema Corte es, a través de esa pericial en psicología, yo voy a poder determinar si existió un algo que sugestionara el testimonio de la niña y determinar si ese testimonio es creíble por o no es creíble en virtud de la sugestionalidad. No está cuestionando el testimonio del niño, de la niña, sino lo que está cuestionando es, puede ser que a la niña le hayan dicho que dijera eso. Puede ser que a la niña tan que le repitieron que había sido víctima de un delito sexual, llegara a un punto en el que ella se lo creyera. Y es Se nos cortó la transmisión con la maestra. Le mando un mensajito para que se vuelva a conectar, porque traía como mal internet, ¿no? Sí, sí. Mientras vayan preparando sus preguntas. Tenemos dos ya en el chat, doctor. Pero esas, les damos No sé si prioridad Carter les da. ¿Mande les damos usted? prioridad les damos prioridad a los que prendan el micrófono. Obviamente se van a hacer las preguntas de las que están en el chat, pero con prioridad. Y nada más antes de ustedes, y si no estás muy ansiosa, maestra, quisiera aprovechar ahorita que se conecte la línea con lo que preguntó Ramón, porque estoy de acuerdo en unas cosas. Sí, Nada yo más también, para... de hecho, era parte de lo que le quería comentar a la maestra de lo peligroso que es cómo están Exacto. utilizando la perspectiva de género y el principio de buena fe de la víctima, por lo menos en Está Baja completamente de California. acuerdo contigo. Y por eso quería, como ya tengo los amparos que Ujú, mencionó, entonces ponerlos en la pantalla, tocar dónde están esos puntos sí. y después de eso entonces vienes con tu planteamiento y después de ti le damos el uso a la voz a quien tiene la mano levantada, que es Antonio. Si alguien No, más quiere pues que... nada más le quería compartir lo que en su momento le compartí a usted, los extractos de los videos de las audiencias, de que Sí, a pesar eso de está la perfecto. Eso está perfecto. insuficiencia y Se los, deficiencia se los probatoria, compartes. aquí por lo menos en Baja California, a pesar de que no hay dato de prueba que sustente la teoría Ahí está ya. del Se los fiscal. compartes. Que Ah, termine ¿ya? ella entonces, ¿Sí le nos pongo eso escucha en bien, maestra? pantalla. sí, termino la idea y puedo ceder Sí, la que voz. termine la idea, le pongo en pantalla y ya después pones los extractos y ya después venimos con las preguntas. Adelante.
Entonces, lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando se trata de delitos sexuales, además de llevar a cabo una protección para no revictimizar a los niños, el principio del interés superior de la infancia es llevar a cabo estas prácticas psicológicas a través de entrevistas investigativas para que proteger al infante de aquellos factores que sugestionen su testimonio. Y no lo está haciendo cuestionando el testimonio, sino protegiendo al propio niño o niña de la propia sugestión que adultos o factores procesales o entrevistas que lleven a cabo los ministerios públicos pudieran generar en la memoria de los niños. Y eso es a lo que me refiero cuando un ministerio público al investigar tiene que ser objetivo. Si bien tiene que destruir la presunción de inocencia, como tú lo dijiste, también es cierto que tiene que verificar que el testimonio es fiable. Tiene que verificar que los testimonios, y más en casos de niños y niñas, no fueron sugestionados. Tiene que verificar, es decir, fortalecer el testimonio, cuidar el testimonio y protegerlo a través de ¿qué? De ciencia, conocimientos científicos. Ya veremos cuáles, ¿no? Dependiendo del caso en concreto. Pero fortalecerlo, cuidarlo, protegerlo. Pero generalmente esto no lo hacen. Y se puede fácilmente con una pericial científica, perdón, una pericial en psicología, señalarse que existió una sugestionabilidad y el Ministerio Público con ciencia en la mano ya puede decir que no hay credibilidad en la versión del niño derivado de la sugestionabilidad. Ya no es que esté cuestionando si es cierto o no. Con ciencia puede argumentar y lo hace de forma objetiva. Llega ante un juez de control probablemente porque determinó el no ejercicio de la acción penal derivado de esto y eso le va a decir al juez y el juzgador de forma objetiva va a poder decir efectivamente, de forma razonada, ese testimonio está sugestionado y no puede sostener ninguna imputación. ¿Quién es lo que tendría que decirse todas las audiencias? Pues desafortunadamente seguimos con la idea de una presunción de culpabilidad disfrazada de presunción de inocencia y por eso esto no se hace. ¿Ok? A Muchas ver, gracias. no, hombre, al contrario. Voy a tratar de ser muy concreto para que todos tengamos oportunidad, porque efectivamente me gustan los temas polémicos, mi querida maestra. Y primero vamos a las coincidencias. Voy a tratar de ser rapidísimo en lo que tú mencionaste. A ver, nos señalas precisamente en el amparo que tenemos aquí, que es el primero que mencionaste. Me quito este, es que luego me salen muchas cosas aquí en la pantalla, ¿verdad? En la parte importante de los 3 puntos, uno de ellos es juzgar con perspectiva para que lo vean todos los demás, un estándar de valoración, toda vez que en los delitos, aquí nos habla de abuso sexual, pero se referirán a los sexuales, generalmente ocurren en secrecía, por lo que se le debe otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima. A ver, después de esto, hay una tesis de jurisprudencia 2023, que es la 20-27-849, esta no la mencionaste, esta la señalo yo, en donde nos dice por aquí el Pleno, nos dice, mira, en materia de valoración probatoria, el dicho de la víctima es, por supuesto, de enorme importancia, sobre todo en aquellos casos en donde ella misma está presente y no hay nadie más. Su testimonio tiene especial importancia respecto de aquellos crímenes clasificados como de realización oculta, sin testigos. Y parece que nos pone otra puerta. Nos dice, sin embargo, en delitos cuya realización ocurre en lugares públicos, transitados, entonces ya el dicho de la presunta víctima no debe de tener un valor probatorio. Fíjate a qué voy y nada más por último menciono aquí la parte del documento en donde efectivamente nos mencionabas en este criterio internacional en donde se habla de aspectos prejuiciosos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que podemos coincidir en que efectivamente hablar de delitos de naturaleza sexual es comer aparte ciertas cosas. Ahí Sí. estamos completamente de acuerdo. Ahora, no obstante, creo que sí nos va a necesitar de una fineza técnica absoluta para no caer en el error respecto de otros tipos penales
Y en los casos de delitos sexuales, esta parte que nos abre el pleno donde nos dice, espérame, no es lo mismo el valor que le voy a dar si estaba solita al valor que le voy a decir si no estaba solita. ¿A qué voy con esto? Mientras estabas platicando hace ratito, iba armando esta tabla, ¿no? En donde puse aquí, coincidimos, hay un análisis que debe ser excepcional en los tipos penales, en los delitos de carácter sexual. Cuando hacemos este símil entre presunción de inocencia roja y presunción de buena fe de la víctima verde, estamos completamente de acuerdo de que hay un símil respecto al trato procesal que debe de tener un imputado, como acceso a esta parte en donde no se diga su nombre, etcétera, 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 y la tutela judicial, agregando además estos elementos que tú señalaste muy bien, como no prejuicios por tu trabajo, por tu ropa, por cuestionar si mientes, por si tú misma te pusiste en peligro, una tontería, ¿no? Por si denuncias más fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí estamos completamente de acuerdo. El problema vendría en los dos otros puntos, es decir, presunción de inocencia. Dice, si no me acreditas todos los elementos del tipo penal, esto es en favor del imputado. Pero si fuera lo mismo en la víctima, diríamos, si no me acreditas todos los elementos del tipo penal, o sea, si el MP no me los acredita, es en contra del imputado. Y viene lo que decía Ramón, que aquí ya tendríamos una colisión de estructuras. Estándar probatorio, ¿qué me dice en la presunción de inocencia? Si la calidad y cantidad de elementos de cargo y descargo son iguales, entonces la duda en favor del imputado y lo absuelvo. Pero si fuera la presunción de víctima, diríamos, si la calidad y cantidad de elementos de cargo y de descargo presentados en juicio son iguales, voy a presumir entonces la buena fe de la víctima y entonces condeno. Si hasta aquí creo que estamos de acuerdo, me parece que podemos hacer el símil respecto al trato procesal y la tutela judicial y no tanto en materia sustantiva. Dos, y con esto termino porque dije que iba a ser concreto. ¿Qué pasa en realidad? Y espero que estemos de acuerdo en esto. En todos los tipos penales, en todos, olvidemos ahorita de los sexuales, la denuncia no se valora. La denuncia no se valora. Decir que la denuncia se valora es como decir que cuando el imputado se sube a rendir a declarar o decide no guardar silencio, se debe de valorar. Vamos, ni la denuncia es prueba, ni la entrevista del imputado o su declaración es prueba. Es el camino que debe en su caso reconstruirse. Aquí puedo hacer una conclusión. Si en la Ley General de Víctimas me dijera, habrá presunción de buena fe en delitos sexuales, estaríamos hablando un idioma más común. Pero cuando me habla en general, no quisiera que nos confundiéramos y que lo que va a aplicar ahorita que estamos platicando en sexuales, va a aplicar para todos. Porque de manera genérica, la denuncia no es prueba. Aún así nos digan por el valor de su testimonio. No es prueba, eso no se valora. Es lo que se va a reconstruir. Ahora bien, la pregunta para ti ya sería la siguiente. En sexuales, ¿haríamos una excepción a que la denuncia no se valora como debe de ser en los demás tipos penales? ¿O más bien sigue siendo una denuncia que no se valora, pero el modo en que se compruebe o se acredite es más llevado a reconstruirse sin una prueba testimonial directa o sin pruebas directas como tales? Porque cuando el Pleno nos dice, si en ese hecho que la ley señala como delito, tú estabas solita, voy a hacer una excepción y voy a valorar tu denuncia como, insisto, excepcionalmente, como no debe suceder en los demás casos, porque la denuncia no es una prueba, o cuando tú estabas solita, voy a hacer una excepción y además de lo que tú me digas, voy a acreditarlo con la llamada prueba circunstancial. En conclusión, para no hacernos bolas, pudiera existir el riesgo de que si nosotros señalamos que esta buena fe es algo que se debe destruir, estaríamos revirtiendo la carga de la prueba en tipos penales de naturaleza sexual. Y por ello, si en ningún tipo penal la denuncia es una prueba porque no se puede valorar, la pregunta, insisto, es, en delitos sexuales,
hay una excepción y se debe valorar, o la excepción más bien es el acreditarlo con pruebas completamente diferentes a la de los demás tipos penales, como nos lo señalaste bien en los amparos, mi querida maestra. Espero haberme Mira, explicado. no, mira, si quieres dejar el Word adelante para ir en orden como tú lo Perfecto. ibas haciendo. Eh, En la tabla donde mencionas, si la presunción de inocencia es desvirtuarla y se acreditan los elementos del tipo penal, bueno, pues con eso se tira la presunción de inocencia. Aquí me pones del lado que yo observo izquierdo. Si no me acredita todos los elementos, esto es en favor del imputado, que es en esencia la presunción de inocencia. Pero el siguiente color, que es el azul, es una tergiversación de la perspectiva de género. Y te lo digo de esta forma. ¿Por qué? Porque se ha utilizado a la perspectiva de género de forma totalmente incorrecta. La perspectiva de género no pretendía esto. El objetivo de la perspectiva de género no es decir, si no se acreditan los elementos de los tipos penales en delitos sexuales, es en contra del imputado. No, eso no dice. La perspectiva de género en ningún lado dice, ninguna de las sentencias ni siquiera la sentencia de Campo Algodonero lo dice. Lo que dicen las sentencias que hablan sobre la perspectiva de género es, número uno, es una obligación del Estado investigar y juzgar con perspectiva de género. Y la perspectiva de género es visibilizar los contextos de las víctimas. También implica los contextos de los acusados o de los imputados. No es solamente de una persona, es contextualizar de forma subjetiva y objetiva el hecho con las personas que intervienen. El derecho no puede olvidarse de las condiciones sociales, no puede olvidarse el derecho de las condiciones familiares. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. En una comunidad indígena donde existe alguna costumbre, donde se señala que las niñas se deben casar a los 13 años con quien el papá haya acordado probablemente desde antes de su nacimiento o al nacer. Es una costumbre, hijo, difícil de entender, ¿no? Sin embargo, cuando se lleva a cabo la dinámica de juzgar un hecho de agresión sexual de un adulto frente a una niña adolescente de 13 años, porque al final del día, saliendo de la comunidad o hasta en la misma comunidad se le puede juzgar por este delito, podríamos decir hay violación por la naturaleza, por los hechos, por las circunstancias. Pero el tipo penal no puede quedar aislado de entender el contexto de esas costumbres, el contexto de esa comunidad, que es decir, que fuera de casa, del donde, ejemplo, vivía la niña y el adulto, la comunidad aceptaba esas prácticas. La comunidad las veía bien, la comunidad las aceptaba, las promovía, de hecho. Y además en el interior de su casa, que es el contexto subjetivo, se ejercía, se ejemplificaba, podría decir la niña adolescente de 13 años, mi mamá se casó así, lo normalizan, ¿ok? No lo ven como una violencia, lo normalizan. La perspectiva de género es visibilizar estos contextos, visibilizar, entender la vida externa e interna de las personas. ¿Por qué yo no denunciaba? ¿Por qué yo no quise hablar sobre esto con mi mamá? Me llegó un caso de una niña donde Pero ahí, de maestra, una, perdona, disculpa, me trato de nunca interrumpir, pero nada más para que todo nos quede claro. Entonces, ¿estás haciendo un símil entre la buena fe y la presunción de inocencia? sí, todo el tiempo lo he dicho, desde el Ok, inicio hasta ahorita y lo sigo sosteniendo. Para ok. mí siguen siendo presunciones legales, son símil. Si una está en la Ley General de Víctimas y la otra en la Constitución, la realidad es que están aceptadas ambas en sentencias de la Corte Interamericana y en sentencias de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las salas o en el Pleno, están aceptadas en ese rango. Entonces, al final del día, pues resurgen a ser símil. Pero algo que quiero que quede muy claro es que afirmar lo que se señaló en un principio en lo subrayado azul es una tergiversación de la perspectiva de género. Yo no lo voy a defender así, lo voy a defender como lo que realmente es, porque para eso nos sirve y ha servido de mucho. Les estaba explicando que tengo un caso de dos niñas
le informó a la mamá, oye, mi padrastro me está agrediendo sexualmente. Ambas niñas se lo dijeron a la mamá. Y la mamá no pudo denunciar. La mamá se quedó en ese sentimiento ambivalente de que yo quiero a mis hijas, pero también quiero a mi esposo y no lo quiero dejar. Y además era dependiente económico, dependiente emocional y no tenía dónde vivir. Y entonces ella decía, si yo denuncio, ¿quién me mantiene? Yo lo quiero. ¿Cómo lo voy a dejar? Voy a sufrir. Y aparte, ¿dónde vivo? Y entender la perspectiva de género de la mamá era importante para resolver ese caso. ¿Por qué no denunció ella cuando tenía que haber denunciado como madre de 2 niñas? Si eso no es responsable con otro tipo de perspectiva jurídica, ok, lo entiendo. Pero la perspectiva de género lo que ayuda es a hacer esto visible, o sea, que nosotros seamos empáticos a esos contextos que existen en la realidad. Y por otro lado, en la parte de abajo donde me pones rojo y vino, lo único que está señalando la perspectiva de género, el principio de buena fe frente a los delitos sexuales, es que frente a los testimonios no son iguales una víctima de otros delitos frente a las víctimas de delitos sexuales. Porque, y aquí lo vuelvo a decir, general, en su mayoría cometen de forma oculta. Y entonces esos testimonios se tienen que robustecer con pruebas que no son directas. Lo que también dice es general, lo que está aceptando la misma, y tú mismo me lo dijiste en la tesis que presentaste, que es jurisprudencia, es aquellas que no son ocultas, que son lo menos, o sea, son casos muy raros, aquellos que no son ocultas, claro que va a existir prueba directa, claro que va a existir una forma de derrotarlo. Y aquí no es que exista una preponderancia en el testimonio de las víctimas de delitos sexuales, es que esta preponderancia solo se le da a aquellas que están en ocultamiento derivado de la mecánica del hecho. Y así tú lo vas a poder desprender, vas a saber cuándo son ocultas y cuándo no. Un ejemplo de esto es los tocamientos que se dan en el metro, ¿no? Donde hay mucha gente, donde hay cámaras, que parecen en algunos casos que se ocultó un poquito el agresor sexual, pero en otros tantos no. Hay una cámara donde se grabó y se logró visualizar, no sé, el tocamiento del glúteo. Eso no, eso es público, hay varios testigos, lo observaron y además hay una cámara que funciona de prueba directa. Y ahí podríamos determinar si existió o no el tocamiento y si el tocamiento tiene un carácter lascivo. Eso por otro lado, porque también un tocamiento accidental no es abuso sexual. Y por más que digan que porque le rozó así, no es así. Tuve un caso donde en un forcejeo entre 2 personas que se habían chocado sus vehículos, en ese forcejeo de forma accidental, el hombre le rozó el seno a la mujer con la que había colisionado los vehículos y ella fue y lo denunció por abuso sexual. Ella dijo, a mí me rozó y me tocó y es delito y yo quiero denunciarlo. Evidentemente fue a un auto de no vinculación porque ese accidente es eso, no tiene lascividad por ningún lado. Entonces, ahí eso es un ejemplo claro de que no en todos los delitos sexuales se debe hacer preponderante el testimonio de la víctima. Y en relación a la última, a estos 2 puntos que me estás señalando, yo también considero que la denuncia no se valora. Sin embargo, la perspectiva de género lo que hace en un análisis de contextos es analizar el hecho de denunciar, no la denuncia en sí, no el contenido de la denuncia, sino el hecho de denunciar. Como es muy difícil romper las barreras o los obstáculos para lograr denunciar, lo que hace el análisis de contexto es no valorar, pero sí analizar lograste denunciar. Y eso te da mayor credibilidad, porque generalmente las víctimas no pueden hacerlo. Y si tú lo lograste hacer, entonces es porque el hecho probablemente o tiene mayor probabilidad de haber ocurrido. Eso es lo que hacen en las periciales de análisis de contexto. No se valoran las denuncias, pero sí el hecho propiamente de denunciar. Y finalmente el tema de si la denuncia no podrá reconstruirse tan sencillamente con prueba directa, evidentemente no. O sea, generalmente, como son ocultos, no. Pero en aquellos que son públicos, donde sí hay cómo visualizarlo, claro que sí. Pero dime tú, Arturo, ¿qué casos en cualquier delito logran reconstruirse al 100, sin importar si son sexuales o no? Ninguno, aunque tengan pruebas directas. Entonces, la reconstrucción
es un utópico jurídico que pues todo mundo tenemos, la verdad. Y partiendo del tema de las estrategias de la reversión de la carga de la prueba, bueno, para empezar, ya existen varios amparos directos en revisión que hablan sobre la reversión de la carga de la prueba y dice cuáles son los supuestos. Y aquí yo sí voy a señalar, claro que se puede revertir si en mi argumento hay una afirmación. Y esa afirmación generalmente ocurre cuando yo tengo una teoría del caso en el que yo pretendo acreditar una excluyente del delito. Porque también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que cuando se pretende llevar a cabo una exclusión del delito, quien tiene que acreditarla es quien la pretende afirmar. Y eso también lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si yo estoy diciendo que la conducta es atípica, entonces argumentativamente podría acreditarlo. Pero si yo digo que existe en delitos sexuales es muy complicado encontrar una causa de justificación. O sea, eso quiero aclararlo porque pues, estoy haciendo de forma genérica esto. Pero si yo argumento una causa de justificación y yo soy quien afirmo esa causa de justificación, soy yo quien tiene que acreditarlo. Y yo no estoy no me están imponiendo a mí la reversión, sino yo solito en mi argumentación al afirmar esta causa de justificación, genero la propia obligación de acreditarla. Entonces eso no se puede considerar una reversión, sino se considera una obligación procesal adquirida voluntariamente. Y eso ocurre también en los delitos sexuales. En los delitos sexuales, si de bote pronto yo digo, no, yo no estaba ahí y afirmo, estaba en la fiesta de tal, pues casi, casi yo me estoy obligando a afirmarlo. Casi, casi. Porque, repito, esto de las presunciones legales y esto de acreditar lo que se afirma y todo, es de la teoría general del proceso y el procedimiento penal no está exento de esta teoría general. Y debemos saberla y aceptarla. O sea, no podemos solo todo el tiempo aferrarnos a la presunción de inocencia y tú acreditas todo y yo no tengo nada que acreditar. No, no es cierto. Maestra, perdón que le interrumpa. Ahorita Sí. nos va a poner un fragmentito de una audiencia No, la no, maestra. no. No, Sí, no, no, Sofe, quiero leer una pregunta de Carter porque quiere participar y es muy buena pregunta y tiene relación con todo lo que la maestra Nada Odette más nos está déjame, le diciendo. comento lo último, nada más, Odette, para que quede claro, después te vamos a invitar a otra plática para perspectiva de género, pero ojo, el acreditar un excluyente del delito no es revertir la carga de la prueba. no. El acreditar una excluyente del delito no es revertir la carga de la prueba. Y en el sentido, como tú lo mencionabas, si No, alguien pero sí es una obligación cuando yo quiero afirmarla. Me sí, parece de que acuerdo, no debes revertir, que yo, autoridad ministerial, te quiera revertir o sí, el juez te lo exija, y otra que yo voluntariamente adquiera esa obligación. es la buena ausencia de conducta, causa de justificación, inculpabilidad y la propia tipicidad por consentimiento presunto y por error de tipo Ejemplo. son carga de la prueba de la defensa, pero Sí. no es revertir la carga de la prueba, no es revertirla. Y el ejemplo que ponías de yo dije que estaba en otro lugar y por eso no estoy aquí, tampoco es revertir la carga de la prueba, porque ya no es sobre el delito, es sobre la forma de intervención, tú lo sabes perfectamente, conocida como una testimonial de coartada. Ujú. Fuera de esos puntos que obviamente tenía que nada más aclarar aquí porque hablábamos de una reversión, pero la reversión es imposible, por eso te decía que te vamos a invitar a otro. Vamos a escuchar la pregunta de nuestro querido Carter. Sí, Carter, Adelante. andas por ahí. Dice, mi pregunta va relacionada con la existencia del principio de buena fe y su obvia contradicción al principio de inocencia. Ambos principios no pueden subsistir en el mismo sistema. La naturaleza de ambos principios se contrapone tautológicamente. ¿Le pueden habilitar el micrófono a Carter, por favor? Sí, yo creo que sería mejor. Listo, Hola, ¿cómo Carter. están? Maestro, Hola. ¿cómo está? Maestra Denise, qué gusto verlos. Varios por ahí, compañeros que tenía mucho rato sin ver. Mucho gusto en conocerla, Odette. Mi pregunta tiene que ver con con lo teórico, porque usted ahorita hizo sobre todo al final de de su disertación, una disertación muy interesante de lo práctico, pero en lo teórico esto colisiona porque la buena fe no puede coexistir con con el principio de inocencia, es imposible desde un punto de vista axiológico. Si aceptamos la buena fe como un principio, que esto no está dentro de la Constitución, pero quizá los operadores lo están utilizando, estamos haciendo o realizando una figura que se ha definido como salirse del derecho. Estamos saliéndonos del derecho
Estamos inventando una figura y la estamos aplicando en el propio derecho. Entonces, esto, en mi opinión, es completamente antijurídico e incluso anticonstitucional porque pues va contra las propias normas y los principios que definen la Constitución. Ojo, quiero aclarar que estoy hablando desde el punto de vista o desde un punto meramente teórico, pero si el derecho penal no lo analizamos primero en lo teórico, cometemos el error de aplicar esas teorías distorsionadas y por tanto vamos a estar aplicando o vamos a estar violando el principio de estricta legalidad penal del 14 constitucional. ¿Es cuánto? Ok, mira, Carter, yo difiero de ti. Francamente, no comparto contigo en que no puedan subsistir estos principios en el mismo sistema. El sistema penal acusatorio se creó precisamente para garantizar los derechos de todas las personas. Es decir, las víctimas antes no estaban ventilándose en el sistema anterior, en el inquisitivo mixto tradicional, no estaban las víctimas. Se exigió que se les diera participación y en esa exigencia de participación se les tuvo que dotar de derechos y de principios también. Entonces, al final, algo que es importante destacar es que la autoridad en el principio ministerial tiene que adoptar ambos principios. Es decir, tú que eres el que están diciendo que eres el agresor, te voy a presumir inocente. Y tú que te dices ser la víctima, te debo también presumir de buena fe. O sea, tu dicho de buena Perdón, fe. perdón que le interrumpa, pero justo ahí está la contradicción, maestra, porque... No, a ver, espérame, uno- espérame, déjame terminar. bueno, Porque la autoridad está actuando como autoridad, no como ciudadano. Si la autoridad, como autoridad, no le dota de derechos a ambos, está generando violaciones a derechos humanos de alguno. Y no existe ninguna razón justificada para no proteger a alguno de los dos. En el sistema anterior, los derechos humanos de las víctimas eran invisibles, no estaban. Cuando se incorporó, las autoridades tienen forzosamente que aceptar este tema de los derechos humanos. Hubo una reforma precisamente por eso también al primero constitucional. Y partiendo de ahí, fíjate nada más. O sea, los derechos humanos de las víctimas, dime, ¿en cuántos derechos humanos tienen las víctimas? ¿Cuántas garantías constitucionales, procesales y legales tienen las víctimas? ¿En dónde están? La Eso, mayoría eso no que está, están. eso, perdón, pero eso que está diciendo es una falacia de composición, maestra. Y Fíjate. Ujú. además, no existe el principio de buena fe ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales ni en la Constitución. Esto lo está trayendo usted de una teoría que, de una sentencia de la Corte, si no me equivoco, es la del Salvador, no me acuerdo ahorita el nombre contra la No, del de la Salvador, Ley General de Víctimas. pero esa Ley General de Víctimas no es el Código Penal, por tanto, no puede ser aplicada y ni siquiera está como principio en el proceso penal al cual nosotros pertenecemos o al cual se aplica ahorita en México. E incluso eso deviene de la teoría de los derechos humanos, de este evangelio interamericano, que lo único que hace es, como no tienen jurisdicción para poder aplicarse dentro de los países, más allá de que la soberanía del Estado en ese momento decía si sí o si no, entonces lanzan cualquier cantidad de argumentos que son imposibles, al menos en nuestra dogmática, y aquí el doctor Arturo me podrá contradecir o no, que es dogmático, yo no. En la dogmática penal mexicana no se puede aceptar que dos principios colisionen entre sí. Por eso no tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales ni la Constitución hablan de que este sistema penal acusatorio tenga el principio de buena fe como un principio aplicable al propio sistema. O sea que la Ley General de Víctimas no se debe aplicar en el sistema penal acusatorio. No, pues ahí Según ya se fue usted su por la percepción, tangente porque yo nunca dije eso. no, pero es que es lo que está prácticamente diciendo. Y No, fíjate nada más, le di, por eso hice mi declaración al porque yo lo principio. escuché, Estoy hablando en un Aquí, tanto teórico. Carter, aquí tenemos que con entrar todo, nosotros porque somos con todo, moderadores, todos sí, somos con amigos. todo A respeto, ver, uno a uno permíteme para No, poder no, no, terminar no, la no le estoy idea. diciendo de más. Ojo, estamos hablando desde el punto de vista, digo, Ah, y doctrinal. está bien, porque aparte es lo bonito de la plática, nada más como moderador tengo que entrarnos para que uno hable y después el otro. Doctor, acuérdese que viví 16 años en Venezuela. Ya se Se le te quitó apagó el tu micrófono. micrófono. Se te apagó tu micrófono.
Está perfecto, aparte es Perdón, lo bonito, creo que mientras siempre maestra, y debatamos, disculpe si luego levanto la voz, pero es que como No me crié se en Venezuela, preocupe. Nada luego, más, tranquila, Aida, luego este parezco, programa es parezco para megáfono y eso, no se trata de eso. derecho de réplica, nada, pero uno por uno, sí, uno por uno. efectivamente, derecho de réplica. Nada más, Carter, permíteme seguir en el uso de la voz. Yo te dejé y te escuché. Así que con ese respeto, yo entiendo que a lo mejor no somos del mismo país o viviste en otro país, pero eso no implica interrupción, ¿va? Nada más te lo pido, por favor. Entonces, déjame responderte. Tú mismo me dijiste que el principio que es una presunción legal por no estar en la Constitución y por no estar en el Código Nacional, no es un principio del sistema penal acusatorio. Y me estás diciendo que sí está en la Ley General de Víctimas, pero entonces estás colocando la Ley General, que es una ley general, frente a un Código Nacional, que es un Código Nacional, que en una jerarquía de leyes, déjame decirte, ¿cuál? Y preguntaría yo, ¿cuál de estas está superior o cuál de estas está una encima de la otra? Uno es un código nacional y la otra es una ley general frente a una nacional, en una estructura jerárquica de normas. Dime cuál, porque la Ley General de Víctimas emanó de la Constitución, no emanó de una sentencia interamericana. O sea, permíteme, pero si la ley emana de la Constitución, es aplicable por un lado. Por el otro, en relación a la competencia, la misma Ley General de Víctimas habla del sistema penal acusatorio y también señala que el principio de buena fe debe aplicarse al sistema penal acusatorio. Yo entiendo que tú me mencionas que no pueden colisionar dos principios, que no se debe aceptar el hecho de que están ambos presunción de inocencia frente a principio de buena fe. Sin embargo, como te mencioné, las autoridades tienen que respetar los derechos humanos de ambas, de ambas. El, lo que tienen que hacer las autoridades es lograr una armonía de derechos, no una exclusión de derechos. Deben reconocerse los derechos de ambas partes y armonizarlos. Y para eso es el debido proceso. De alguna forma, el mismo debido proceso te está ayudando a señalar al final en una sentencia qué principio quedó rescatado. Y eso es lo que debe hacer la autoridad. Muchísimas personas mencionan, bueno, es que hay una víctima que no se le cree. ¿Por qué y dónde está la justicia y por qué no le creas? Ah, bueno, pero una persona imputada que no se le cree inocente, sino que lo tachan de culpable. Oye, ¿por qué lo culpas antes de juzgarlo? ¿Por qué dices que es un agresor antes de juzgarlo? Y eso ocurre, y es que la autoridad ha violado derechos de ambas partes, no solamente de uno, sino de ambas partes, y se reconocen y se deben reconocer. Y yo te voy a ser honesta, muy honesta. Yo considero que la autoridad, al respetar la presunción de inocencia con la carga de la prueba, lo que está haciendo en delitos sexuales en concreto, lo que dije a un inicio, el testimonio de una víctima, al estar dotado de la buena fe, no es suficiente, aún así con la buena fe, para dictar una sentencia condenatoria. Lo que está diciendo es adminicula. ¿Y qué es eso? La carga de la prueba. Es la carga de la prueba. Y si adminicula con carga de la prueba, entonces está destruyendo la presunción de inocencia y está protegiendo la buena fe. Eso no es colisionar, eso es armonizar. Está totalmente armonizado. Y no lo desprendo de las sentencias de la Corte Interamericana nada más así porque sí. Pues son jurisprudencia, son obligatorias. Convención de Viena, México está obligada a verlas. México está obligado a observarlas, aplicarlas en el Estado mexicano. Y sea como sea, si no nos gusta el contenido de las sentencias de la Corte Interamericana, pues desafortunadamente están a rango constitucional, porque es un bloque constitucional. Y tratándose de derechos humanos, ninguno está por encima del otro. Y menos en temas de buena fe e inocencia de los imputados o acusados o frente a la buena fe de las víctimas. No, no hay forma de verlo que colisionan. Y reitero, Maestra Odette, mande. tenemos 3 preguntas más. No sé Sí, si perdón, por adelante. cuestiones de tiempo, Sí. doctor Arturo. Pues empezamos 10 minutos tarde, pero a ver, vamos, por favor, nada más hay que ser Muy breves, bastante por favor, porque concretos tenemos... con las preguntas, con las respuestas, maestra, no por ti, sino No, no, por no. los otros que preguntan, para que nos dé 5 minutitos al final de hacer una conclusión y nada más. Adelante. René Hernández, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, en nuestro sistema jurídico penal, esta parte muy interesante de la buena fe
y de la presunción de inocencia van concatenadas, el silogismo va pegado, no es contrario. Si no me equivoco, en nuestra Constitución Política Mexicana, en el artículo 83, se habla precisamente y refuta los actos, se refiere a los actos de buena fe en la normativa constitucional, en el artículo 83 lo tenemos. Además lo tenemos estipulado, al menos en el Código Penal de Quintana Roo. Se refutarán los actos de buena fe determinados, ya sea para actuaciones que se hayan realizado por los particulares. Al menos en México tenemos regulado ya esa parte de los actos de buena fe, están señalados y a mí me llamó la atención porque es muy apegado a la presunción de inocencia, es una parte concatenada. En otros países posiblemente, como dice el abogado, que no lo considera así, pero no lo veo, no le veo la lógica. Y además, otro punto de vista muy importante que refiere la doctora es el que la exposición de motivos, esa es una parte también que de alguna manera está legislada y que nos da la pauta del verdadero sentido de la ley y que muchas veces los abogados no lo utilizamos como el fundamento para dárselo a los jueces para que decidan, porque no es lo mismo la interpretación que hace la sociedad que la interpretación que hace el legislador, que debería de ser la que prevalezca. Es mi opinión y muchas gracias por permitirme el comentario, doctores y profesoras. No, hombre, al contrario, René, ya te contestaré aquí, mi queridísima maestra, pero creo que esa es otra buena fe. No sé qué opines, maestra. Sí, eso no es una fe más general, porque no es propiamente solo de la víctima, sino va para todos los que intervengan e incluso de la investigación privada que hacen los defensores. Entonces sí, pero al ser general, pues aplica a las víctimas. Entonces se concatena una con la otra. Tenemos más hermanitas levantadas, seguía Jorge Enríquez. Carlos, Héctor y Antonio, ¿no? Carlos, a ver, nada más hasta ahí lo vamos a dejar. Carlos, Héctor, Antonio y Jorge, hasta ahí, por favor, concretos, preguntas y respuestas. Adelante. Adelante, Carlos. Hola, muy buena noche a todos y felicidades por la exposición, maestra Oded, doctor Arturo Castañeda. Solamente en relación a lo que comenta el compañero, con mucho respeto le digo, no es un evangelio de derechos humanos, es todo un sistema interamericano, un sistema internacional, y como bien lo dice la maestra, estamos sujetos a la Convención de Viena y el Pacta Sunt Servanda, los tratados son para que se cumplan. Y bueno, recordarle que la ley general prevalece sobre la particular, si bien tenemos un código nacional que es meramente instrumental, y que en cierta parte alcanzó a tocar en el 405 una estructura de los tipos penales para la sentencia, también debe ser cuidadoso con la ley general que prevalece antes de un código penal y como dice bien la maestra Odette, todas las normas se deben sincronizar, es un sistema, se articula partiendo de la Constitución, el tipo penal, pero recordemos que en diciembre del año pasado se reformó el artículo 109, párrafo noveno, 121, párrafo noveno de la Constitución, en donde nos dice que es un poder reforzado en niños, niñas, adolescentes y todo lo que involucra la cuestión de mujeres para cuestión de género. Entonces, con mucho respeto a compañeros, sí, la Ley General de Víctimas es preponderante en su aplicación. Era mi comentario, maestros. Muchas gracias, Muchas Carlos. gracias. Héctor, Héctor. adelante, por favor. Un gusto saludarles, Denise, un placer. Arturo, Oli. siempre en mi top número 1. Maestra Odette, un placer. Me gusta usted es como yo, igualita, respondiendo. Dígame cómo, porque quiero saber. Sí, no nos dejamos, no nos dejamos. Ok. No, Abogados tendríamos que ser. a mi sensei que se llama Arturo, siempre hay que armonizar las cosas. Y un poco a la respuesta al compañero es que también la Ley General de Víctimas establece un capítulo de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Y dice, artículo 12, fracción tercera, en lo que interesa, y a intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Es decir, el principio de buena fe puede ser igual que
al menos instrumentalmente, los dos aspectos de la presunción de inocencia, los instrumentales, salvo la mejor opinión de Arturo, que es el experto en materia de penal. Gracias, es todo, gusto saludarles. Muchas gracias por tu Muchas comentario, mi gracias, estimado Héctor. Héctorín. Vamos con Antonio. Buenas tardes a todos. Una pregunta en concreto a usted, maestra, más que nada un caso práctico. Usted en su exposición refirió que en un asunto, por ejemplo, en donde tenga que ver o existe una víctima por un delito sexual, la investigación debe de hacerse sin prejuicios, esto encaminado a una perspectiva de género. Pero, ¿qué pasa si en un determinado caso en concreto el, el supuesto delito primero se hace en la vía pública y de la investigación que hace la defensa se recaban elementos de prueba que nos hacen establecer que la víctima mintió ante el Ministerio Público? ¿Podríamos entonces ofrecer algún otro dato o elemento de prueba pues que tenga por objeto dejar a un lado esta regla de los sin prejuicios? Espero me haya dado a entender. Muchas gracias. Me parece que el ejemplo que me cuenta no tiene el encontrar información probatoria respecto de la credibilidad o de si ocurrió o no el evento delictivo como lo narra la víctima, no es prejuicioso. O sea, ¿por qué? Porque está respaldado objetivamente. Un prejuicio generalmente no tiene un respaldo. O sea, un prejuicio no carece de ese respaldo objetivo, carece de un material probatorio. Un testimonio no es un material probatorio, suponiendo que traigan un testigo y empieza a decir, yo sé que ella era prostituta, yo sé que ella vendía caricias, ¿no? Ejemplo, ese es un testimonio que está sesgado y no es objetivo. Entonces, ese tipo de información no puede sostener objetividad, pero sí prejuicios. Entonces, partiendo de esto, si tú mismo me estás diciendo que encontraron información objetiva para poder argumentar que la versión de la víctima carece de credibilidad, eso no es prejuicioso, eso es activar el salvoprueba en contrario del que yo todo el tiempo he hablado respecto de la presunción legal de buena fe. Presunción legal, regla es cómo la destruyes, pues con salvoprueba en contrario, es decir, una prueba que ataque eso, propiamente hablando. Y si tú ya la encontraste, estás activando la regla contraria a la presunción legal. O sea, estás activándola. Y estás ejecutando una teoría del caso si alterna, que probablemente sea en el mismo nivel probatoriamente o no. Puede estar superando la teoría del caso del Ministerio Público y pues vas a obtener prácticamente pues una no acreditación o una insuficiencia probatoria, ya ni siquiera duda razonable, una insuficiencia probatoria. Y así lograr el éxito del asunto, repito, siempre y cuando sea de forma objetiva y cuida mucho las palabras que utilices en la argumentación. Solamente cuida. Okay. Cuida que no generes frases como la que les leí, que tienen de fondo un prejuicio y un estereotipo sobre la víctima. Solo eso. Perfecto. Muchísimas Gracias. gracias, Antonio. Adelante, Jorge. Igual concreto, ojalá para que acabemos a las 8 por las plataformas y demás. En este nos fuimos casi 2 horas. Qué bonito. Sí, buenas noches, Adelante, maestra. Jorge. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Jorge Enríquez, de aquí de Saltillo, Coahuila. La pregunta era en relación a lo que manifiesta la maestra de la presunción que señala del artículo 5º a favor de las víctimas. En el caso específico, ¿qué sucede, maestra, si una víctima, por decir así, un menor de edad manifiesta en un delito sexual, que presuntamente que la persona, por decir el cliente, eyaculó en su espalda y se le practica la prueba genética y no encuentran nada, maestra? Tanto en prendas como en el cuerpo se recaban muestras anales y no hay nada. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda o puede tener valor aunque no encuentren nada ese dicho de ese menor, maestra? Porque lo que señala la mamá pues es únicamente lo que repite del muchacho y pensamos que pueda estar influenciado. Esa sería mi pregunta, maestra. Muchas gracias. Dudas de circunstancias del 8 para contestarte. ¿Cuántos años tiene la víctima? La víctima tiene 11 años, maestra. Es un ¿Niño? es niño, maestra. Y obvio fue violación Pues vía dice que fue violación anal, pero ya hay un dictamen médico Con eso donde no me dice el médico respondas que es porque imposible.
No me des datos porque delitos sexuales hay cierta secrecía en la información y Sí, puede maestra. explicar, ¿no? Pero bueno, mira, te respondo rápido. Sí, Eh, maestra. Los médicos, desde el punto de vista de su ciencia, ya sea ginecológico o proctológico, han hallado, por así decirlo, a través de las investigaciones, que en temas de delitos sexuales en contra de niños vía anal, puede suceder que los rastros físicos desaparezcan dependiendo de la edad, dependiendo de factores de salud o biológicos, o hasta dependiendo de la misma mecánica en el momento del hecho. Entonces, si tú me dices que si se puede restar credibilidad al dicho del niño porque en la prueba científica no se arrojó algún hallazgo, tendría que pensar, ¿existe una justificación para no hallarlo o no existe justificación y la realidad es que el evento no ocurrió? Te lo comento porque la ciencia, yo he encontrado muchas investigaciones médicas donde se señala que a cierta edad los niños, al momento de llevar a cabo una especie de cicatrización, más que dejar una cicatriz, es como una especie de reconstrucción de la propia piel, de las propias zonas, por ejemplo, genitales. He visto casos, y se los digo, casos documentados con video y fotografía prácticamente, donde de una lesión vía vaginal en niñas muy pequeñitas, 2, 3 años, al mes, a los 2 meses, la piel se ha reconstruido de tal suerte que no hay ningún hallazgo. No dejó ni cicatriz, ni interna ni externa, y el evento ocurrió porque sabemos que ocurrió porque inmediatamente se le dio atención médica y entonces se pudo documentar. Pero un mes, 2 meses después ya no había nada. La edad de la niña promovió una reconstrucción en su propia, su vía genital, y eso se justificó dada la edad, la biología de la niña, el cuidado en la misma niña posterior al evento, etcétera. En el caso del niño, tendríamos que ver si la mecánica ocurrió, probablemente, y eso lo dicen mucho los médicos, pues pudo haber sido porque se utilizó algún lubricante, porque simplemente a los 11 años si fue violación con el pene, bueno, probablemente no hubo una introducción total del pene. O sea, pueden justificar de muchísimas formas el que no haya hallazgos, pero estas justificaciones también tienen que estar soportadas de forma científica. Es decir, no puedo yo solo llegar y decir, probablemente se justifica. No, si yo quiero argumentar una justificación, tiene que también estar sustentada. Y cuando me refiero al sustento, tiene que estar emitida en un informe también científico, como una especie de ampliación de la propia pericial. Y así es como se puede justificar el hecho de no encontrar ningún hallazgo para seguir manteniendo la teoría del caso de la acusación. Pero si esta justificación no existe, déjame decirte, y no existe de forma objetiva, ¿no? En un informe pericial, si esto no existe, la probabilidad de una duda razonable es muy alta porque está en la probabilidad. Cuando un mismo médico o un perito dice, probablemente pudo, probablemente ocurrió, probablemente esto está dejando lugar a las dudas. Y esa duda de forma correctamente razonada puede arribar a una absolución. ¿Ok? No sé si Bueno, contesté. antes de Excelente. despedirnos, un Conclusiones, comentario. mi querida maestra. Gracias. ¿Qué No, más primero, Denise, conclusiones? para dejarte a ti al final. Ah, yo creí Para que dejarte a ti, para que tú cierres, para que tú cierres. Si tiene conclusiones la maestra Denise, luego yo tengo 4 puntos de conclusión, o sea, no son, no voy a hablar mucho, son 4 puntos concretos y después ya cierra la maestra y ojalá y también puedas poner tus puntos concretos. Adelante, Denise, ¿tienes conclusiones? No, nada más leer un comentario de Carter. Dice Ah, que ya no adelante. podrá hablar por cuestión de tiempo, que los que la apoyaron parten de una premisa falsa. La Ley General de Víctimas es una ley sustantiva, el Código Nacional es adjetiva, lo que diga una ley subjetiva no puede regir un procedimiento. Y ya una vez que culmine el doctor Arturo, vamos a proyectar una imagen. Este, Sí, adelante, te escuchamos. no, adelante, Sensei, porque tenemos que proyectar la imagen del curso de la maestra Odette. Ah, sí, eso también, para que todos se me apunten, por favor. A ver, conclusiones rapidísimas mías. Primero,
en la presunción de buena fe de la víctima. Uno, la presunción de buena fe de la víctima no aplica en materia sustantiva. No puede aplicar en materia sustantiva. Creo que todos estamos de acuerdo que no quita la obligación del MP de acreditar los elementos del tipo penal de cada uno de los extremos. Segunda, no niego que esté al nivel de la presunción de inocencia. No lo niego. La presunción de buena fe está al nivel de la presunción de inocencia. Lo que sí aseguro es que no, es que son o parten de bases completamente diferentes. Yo sé, y ojalá no me lo tienes que decir aquí, mi querida maestra Odette, pero luego lo reflexionamos y lo platicamos, porque en el momento en el que tú me dices que esto azul es tergiversar, o sea, que no te puedes imaginar cómo se tergiverse la perspectiva de género y la presunción de buena fe, porque efectivamente no podemos pensar que si el MP no acredita todos los elementos, eso es en contra del imputado, podemos llegar a la conclusión de que buena fe y presunción de inocencia pues están al mismo nivel, pero no tienen las mismas bases, porque si las tuvieran, o sea, si pudiéramos correlacionarlas, podría existir contradicción entre ellas. Y más bien las bases de la buena fe es todo lo que perfectamente bien nos señalaste respecto a los no prejuicios, la ropa, creerle, etcétera, 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 pero no en una materia de estándar de prueba o de carga probatoria sustantiva, nada más en ese aspecto. Van dos conclusiones. La tercera, como no están en ese nivel, entonces me parece que la presunción de buena fe no revierte la carga de la prueba. Tal vez de lo que estamos hablando, porque por supuesto que me agrada que además de que la maestra Odette es muy estudiosa, es muy práctica, es que en la defensa práctica de estos tipos penales, normalmente nos vamos por defensas mixtas, no nos vamos por defensas activas, nos vamos porque nosotros también tenemos que acreditar ciertos aspectos, es decir, el imputado genera prueba, pero técnicamente hablando, esa prueba se genera como derecho, no como obligación. Es como los tipos penales tributarios o financieros, en donde nos dicen, tú te revierto la carga de la prueba. No, espérame tantito. Tu Ministerio Público tienes que acreditar. Y si yo te genero prueba, es como derecho. Por lo tanto, ante estas tres simples conclusiones, no es materia sustantiva, sí están al mismo nivel, pero no puede hablarse como de una, que voy a vencer la presunción de buena fe, me parece que está ligadísima al aspecto de las perspectivas de género. Y ojo, porque con esto termino, la propia Ley General de Víctimas no solamente nos dice en su artículo 5 que se presumirá la buena fe de la víctima, sino que también pudiera haber un aspecto anacrónico o antinómico, no sé, ya lo veremos en otra plática, cuando nos dice que para poderse denominar a una persona víctima, tiene que acreditarse que haya sufrido algún daño o que se hubiera puesto en peligro. Es decir, esto sería coincidente con lo que les estoy diciendo, porque para que al final del día pueda existir una sentencia en donde le diga efectivamente tú eres víctima, es porque el Ministerio Público acreditó los elementos, nada más que en la práctica no podemos quedarnos pasivos. Y ese derecho a generar prueba es lo que nos lleva a la defensa mixta. Por supuesto que estas conclusiones están ahí para que coincidan o difieran de lo que dice nuestra invitada, estén a su alcance para su estudio y posible utilización en el día a día, que me parece que es la finalidad de este programa. Entonces, por supuesto que vamos a escuchar las conclusiones de nuestra invitada y pondremos posteriormente esta publicidad, porque todo esto también lo va a dar en un curso. Adelante. Sí, como mala asesora jurídica me voy a adherir a lo primero que mencionaste. Como pésima, diría yo. Solo a lo que no es a lo último. Y te voy a decir por qué. Creo que tienes razón en que es un derecho, pero también es una obligación. ¿Derecho de quién? Del acusado. Ese sí es cierto, es su derecho, es claro, no tiene obligación él de hacerlo, pero ¿quién crees que sí? La parte técnica. La parte técnica sí está obligada. La parte técnica que asumió la responsabilidad. Es más, en parte de sus obligaciones de defensores es esa, ofrecer todo el material probatorio que está en sus manos. Y sí creo que la perspectiva que tú tienes del derecho es desde la perspectiva del acusado, y la perspectiva que yo dije respecto de que es una obligación es como parte técnica, como abogado propiamente hablando. Entonces coexisten la obligación
con el derecho. Y más bien lo haría y lo diría así, y creo que podría aceptarse de una mejor forma. Así invitamos a que los abogados, incluyéndome, estudiemos más para afirmar nuestras obligaciones, ejecutar nuestras obligaciones en aras del respeto y, por supuesto, promoción de los derechos de las personas. ¿Ok? Y por el otro, en relación a qué es una víctima y quién se asume víctima, bueno, pues yo podría concluir que nuestro principio de buena fe no es decir creo que eres víctima, sino solo creo en tu dicho. La buena fe es creo en tu dicho. Eso es buena fe. Buena fe no es automáticamente eres víctima, sino te trato como víctima. Ya hasta el final, dictada una sentencia donde se haya señalado que efectivamente hubo una alteración al bien jurídico que se haya tutelado, entonces ya se aceptará que efectivamente se existió esta afectación que bien citaste y entonces ya podrá decirse que efectivamente es víctima. Pero antes es trato de víctima. De acuerdo. Probatoriamente como víctima. Como te presumo víctima, que por respeto no se le dice así en las audiencias, solo te trato como víctima y la víctima tal, pero es por una práctica que no pareciera que es para proteger, que no se dude del dicho. No tanto porque ya yo crea que tú eres la víctima, sino más bien porque creo que con base en el principio de buena fe, lo que no se cuestiona es el dicho y te creo en cuanto al dicho, punto. Pero de ahí en fuera, así viéndolo de esta forma, ya no habría una contradicción entre normas de la misma ley y podría armonizarse en una interpretación correcta. Así concluiría yo y por supuesto la última es agradecer siempre por estar aquí, por conectarse, por ver la plática, ver que era su servidora y que aún así les interesara, que el tema les interese, que estén muy activos, sobre todo interesados y propositivos, debatiendo y como todos, no aferrándose, sino soportando sus propios argumentos, sus ideas, sus conocimientos y así se trata, ¿no? El derecho es eso, réplica. Por eso este programa me gusta porque el derecho a replicar es lo que nos hace ser mejores abogados, ¿no? Construir a través de la réplica es importantísimo y yo agradezco muchísimo, por supuesto, a la maestra Denise y al maestro Arturo por este espacio que generaron no solo para nosotros como los que estamos aquí en delitos sexuales, sino para todos aquellos expositores que se han atrevido a debatir y a replicar con ustedes, que son sumamente aguerridos y conocedores del derecho. Gracias a todos los que se conectaron. Debate respetuoso y elegante siempre aquí. No vamos jamás a atacar a las personas, sino los argumentos y además de manera respetuosa y sin ir más allá, porque al final del día ahí están puestos sobre la mesa y cada quien tomará su determinación. Así es. Adelante, maestra Denise. No, nada más que pongan la imagen, doctor, del curso. Pues por ahí que nos pongan la imagen. Va a estar mi queridísima Odette el viernes 21 de marzo inicias, ¿verdad? Viernes, sí. Luego sábado 22. Va a ser viernes y sábados. Van a ser bastantes sábados, bastantes viernes. Los viernes vamos a casi a dormir juntos porque este curso pretende ser demasiado práctico. Generalmente yo no expongo mis audiencias, estoy en contra de que se publiquen las audiencias en redes sociales, incluyendo las de delitos sexuales, por supuesto, y más en ese caso. Pero en este curso lo que pretendo hacer son ejercicios de simulación, hacer prácticas del cómo podemos llevar avante, ya sea en asesoría jurídica o defensas, un asunto de naturaleza sexual. Como ustedes pueden ver, los temas está dividido en las etapas del procedimiento inicial, intermedia, juicio, y al final de todo el curso vamos a hacer una simulación de juicio con base en todo lo trabajado durante el mismo curso. Entonces yo los invito a que se inscriban, es un curso repito, muy práctico y voy a estar encantada de tenerlos por ahí, saludarlos nuevamente y por supuesto aportar y aprender de uno del otro en esta materia. Muchísimas gracias. Perfecto, pues ahí nos vas a ver seguramente aprendiendo a todos y ahí están las conclusiones, todo está grabado, les agradecemos muchísimo, un abrazo y estamos al habla. Un abrazo, gracias, buenas noches, saludos a todos.